De San Diego, California, que nos trae el tema Taller de Riesgos en Tecnovigilancia utilizando un modelo AMEF. Francesca Rosado Hernández, licenciada en Química Clínica por la Universidad Veracruzana, maestría en Salud Pública por la INSP, maestría en Farmacopidología por la Universidad de Alcalá, España, candidata a la especialidad de Derecho Sanitario por UCH, diplomado en Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Farmacología Clínica por la UNAM. Estancia académica en la Universidad de San Diego, California, en estudios clínicos. Fundó el Centro Institucional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez en el año 2020, donde ganaron en el año 2022 y 2023 el segundo lugar de notificación de reacciones adversas a medicamentos en la Reunión Nacional de Farmacovigilancia, COFEPRIS. Nominada 2 veces al Premio de Farmacovigilancia 2023 y 2024, Carmen Becerril por su trayectoria en farmacovigilancia. Tiene 4 artículos científicos indexados en seguridad de medicamentos, con partícipe del capítulo de farmacología clínica del libro de los 80 años de cardiología Ignacio Chávez. Actualmente líder del área de farmacovigilancia y tecnovigilancia en AXA, México, en la dirección médica. Demos un fuerte aplauso. Antes que nada, pues la bienvenida a nuestra amiga Francesca. Y pues bueno, pongamos atención mucho en esto. Acaban de instaurar su primer red de tecnovigilantes y esto es muy importante y ella nos va a enriquecer un poco más con todos los elementos. La tecnovigilancia en México, igual que la farmacovigilancia, es de recién, ahora sí que recién, y tenemos que manejar más nuestros conocimientos en este tema. Pues ya dejamos aquí las palabras para nuestra amiga. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Pues bueno, como decía Moni, el día de ayer pues inauguramos la primera asociación mexicana de tecnovigilancia, la primera en Latinoamérica. Entonces sí es importante que se quieran inscribir, adelante. Es un logro de 2 años de trabajo. Está enfocado primero para hospitales y un poco para la industria, pero bueno, ayer se inauguró a nivel nacional. Y hoy vamos a hablar del taller de riesgos en tecnovigilancia, utilizando un modelo de evaluaciones de riesgo que es AMEF. Voy a pasar un poco de este lado para que no estar tapando la presentación. Primero vamos a entender un poco qué es el ciclo de vida de los dispositivos médicos. Siempre hemos hablado de la tecnovigilancia, estamos hablando de parte del postmercadeo, ¿no? O el postmarketing, pero también la tecnovigilancia empieza desde el premercadeo, cuando se empieza a diseñar el dispositivo médico. Esto es principalmente en un diseño, se está pensando que este dispositivo va a tener un efecto rehabilitatorio o en su caso mantener lo que es a una estructura mal del cuerpo, ¿no? Como puede ser una órtesis, una prótesis, una ayuda funcional. En este punto se lleva a cabo la fabricación y se empieza a detonar lo que es el registro sanitario en la autoridad sanitaria competente. ¿Qué se evalúa en esta parte? Se evalúa lo que es la eficacia, la seguridad y el desempeño. Lo mismo que en farmacovigilancia, ¿no? Se empiezan a ver qué puede ocurrir. A esto se le conoce como incidentes adversos. Ojo, en México se conocen incidentes adversos, pero fuera del país se le conoce como evento adverso. Y es cuando ahí empieza el pleito entre las áreas de calidad de un hospital, porque dicen, oye, para mí evento adverso, el Consejo de Salubridad me dice que es esto, y tú me vienes a decir que también es evento adverso para tecnovigilancia. Por eso es que cambian el nombre a incidente adverso. Entonces, váyanse con esto, que en México es incidente adverso, es igual a evento adverso, pero fuera de México, evento adverso sigue siendo para tecnovigilancia, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya tenemos el registro sanitario por la autoridad sanitaria competente, vamos a la parte del postmercadeo. Es cuando aquí también la tecnovigilancia tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque empieza la parte de la planeación, la selección del dispositivo médico, para qué es que ese dispositivo médico va a ser adquirido, la instalación. Esto es muy importante porque vamos a ver aquí en el taller que van a haber factores contribuyentes como puede ser la instalación, el medio ambiente, que pueden afectar pues el buen uso del dispositivo médico, y tenemos el mantenimiento. Y esto es algo muy importante que no se toca mucho en tecnovigilancia. ¿Cuál es la disposición final del dispositivo?
¿qué va a pasar con ese dispositivo? ¿Se tira a la basura? ¿Se quema? ¿Qué va a pasar con estos dispositivos? Entonces, eso es algo muy importante que todavía no se lleva a cabo. ¿Cuál es la disposición final? Ahora bien, si ustedes pueden ver esta presentación, ven la parte exponencial, cómo los dispositivos médicos han ido incrementando su nuevo desarrollo a lo largo del tiempo, y pueden darse cuenta que tenemos dos líneas muy importantes. En la parte inferior azul cielo tenemos otros dispositivos médicos que todavía no están clasificados en qué grupo, pero también están muy fuertes los dispositivos médicos de cardiología. Yo actualmente, pues en el Instituto de Cardiología hemos hecho más de 2.000 dispositivos médicos que existen registrados en ese instituto. Entonces, esto es muy importante porque los dispositivos médicos en cardiología y en ortopedia van creciendo mucho. Actualmente estoy trabajando a nivel internacional sobre dispositivos médicos en ISOP, que es la Asociación Internacional de Farmacovigilancia, y se está buscando también la regulación de nuevos tejidos y de nuevas tecnologías. Y esa línea delgada entre la fármaco y tecnovigilancia, porque en México puede ser que un dispositivo tenga un medicamento, y la pregunta que a veces uno dice, ¿a quién recae esta responsabilidad? ¿Al medicamento o al dispositivo médico? Entonces, esa línea delgada también es muy importante que sepamos cómo dirigirla, pero eso va a depender mucho del registro sanitario por el cual esté registrado en el país competente. Ahora bien, tenemos muy importante entender que los dispositivos se mueven muy rápido. ¿Me podrías ayudar con la anterior, por favor? Se mueve muy rápido la anterior. Ok, para algunos que no conozcan cómo se clasifican los dispositivos médicos, actualmente en México tenemos 6 clasificaciones. Con el nuevo proyecto de la norma va a haber una 7ª clasificación, que es el software. Entonces viene esa parte también muy interesante, cómo vamos a evaluar el software en tecnovigilancia, pero nos vamos a quedar ahorita con esta 6, que es la que actualmente tenemos la norma, la 2012. Y si se dan cuenta, tenemos un punto muy importante que son los agentes de diagnóstico. Yo les he dicho a veces en el hospital que el laboratorio clínico también nos tendría que reportar todos aquellos incidentes adversos previstos e imprevistos que puedan ocurrir cuando un cassette de inmunocromatografía no detecte bien una prueba, por ejemplo, de VIH, una prueba de COVID. Tendría que ser reportada al área de tecnovigilancia, y cosa que no hacen los hospitales, ni tampoco la parte de las distribuciones. Otro punto importante, los insumos odontológicos. Los odontólogos nos tendrán que reportar todos aquellos incidentes adversos también que puedan ocurrir, como una inflamación en la encía, una infección causada por aquel tipo de osteogénesis que se estén ocupando. Y tenemos la parte de materiales quirúrgicos y de curación, ¿no? A veces decimos no funciona un catéter, no nos funciona, por ejemplo, una gasa, el alcohol, o en este caso el yodo, povirona, que puede estar oxidado o demás, también tiene que ser reportado. Y también los productos higiénicos. No sé si todos sepan que los condones forman parte de los dispositivos médicos. Entonces ya tienen registro sanitario también. Siguiente, por favor. ¿Me puedes apoyar, por favor? Ok, para esto tecnovigilancia, ¿qué es? Es un conjunto de actividades que nos permite identificar un incidente, nos permite evaluar si realmente este incidente está relacionado con el dispositivo médico, nos permite gestionar. Y cuando hablamos gestión es cuando ahí ya lo identificamos, ya lo evaluamos por la causalidad. Ahora lo que queremos hacer es qué tipo de herramientas para poder mitigar este riesgo identificado podemos utilizar. Van a ver que existen varias, y aquí pues la autoridad sanitaria nos dice que ocupemos la que sea más conveniente, cosa que yo estoy en contra, porque debemos de homologar todos un criterio de qué tipo de herramienta vamos a utilizar para gestionar este riesgo. Seguido de esto tenemos la divulgación. Si este riesgo genera una amenaza a la salud pública o a su vez a una población especial, es bueno comunicar esto. No solamente que se quede en el hospital o que se quede en un centro de distribución, sino que este comunicado vaya más allá, y esto le compete mucho a la autoridad sanitaria. Ahora, ¿qué oportunidad nos da esto? 1, evaluar los incidentes adversos. 2, problemas de seguridad, porque sí pueden existir problemas de seguridad, y estos principalmente no solamente para el paciente, sino también para el operario, ¿no? O sea, el operario también puede estar expuesto. Por ejemplo, estas personas están haciendo resonancias magnéticas, están haciendo tomografías o rayos X, también pueden ser afectados por este tipo de dispositivos médicos. Y tenemos los efectos colaterales, como puede ser alguna mutación genética por estar expuesto a este tipo de radiación. Siguiente, por favor. La tecnovigilancia, así como el fármaco, ha evolucionado. Nosotros en México seguimos teniendo la tecnovigilancia pasiva. Esta tecnovigilancia donde el profesional va y nos reporta, pero nosotros tenemos que estar en una tecnovigilancia activa, aquella donde nosotros estamos estimulando, capacitando y diciéndole al profesional de la salud que es muy importante la tecnovigilancia.
¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la tecnovigilancia activa es muy pequeña, ¿no? Y la pasiva siempre es esperar a aquel profesional que tenga esa intención de reportar, pero nosotros tenemos que estar en esta activa. Ahora, si vamos a una parte evolutiva, tendríamos que estar en tecnovigilancia proactiva. ¿Esto qué significa? Ya tenemos ese riesgo identificado, abocarnos a ese riesgo. No solamente decir, bueno, pues yo voy a estimular con capacitación, sino ya tengo un riesgo identificado, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a dar capacitación, voy a quitar a este dispositivo médico dentro de la adquisición, o a su vez, también es muy importante definir que la tecnovigilancia proactiva nos ayuda a generar investigación y comunicación para que las autoridades sanitarias a nivel mundial sepan que están ocurriendo incidentes graves en un país, por ejemplo en nuestro país, México, y puedan sacarlo también del mercado. Esto ayuda mucho a hacer el dichoso recall, que sacan algunos tipos de dispositivos, y bueno, esto ayudará a que pues, tengamos una tecnovigilancia más armonizada. Siguiente, por favor. Para esto, la tecnovigilancia ya tiene identificado un incidente adverso y se pregunta, ¿qué metodología voy a ocupar? Si me quiero abocar al proceso, es decir, al dispositivo como tal, si hay un problema de uso, si hay una condición de almacenamiento o condiciones ambientales, o si me baso solamente al producto, es decir, al propio errores de diseño del dispositivo, la fabricación, instrucciones y problemas de calidad. Quiero que sepan que la que ocupamos nosotros mucho en la parte hospitalaria es la parte de proceso y la industria ocupa la parte de producto. Entonces son dos tipos de vertientes que ustedes pueden primero definir a qué se quieren abocar. En el caso hospitalario, repito, siempre nos vamos a basar al proceso porque son problemas de uso casi siempre o por condiciones de almacenamiento que puede ser que se le afecta o lo que es el buen funcionamiento del dispositivo. Siguiente, por favor. Para poder evaluar un incidente adverso existen varios protocolos. Ojo, no son los únicos, pero son los que más se ocupan. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál? Ahorita lo vamos a ver en una presentación. Uno, tenemos el protocolo Londres. Fue uno de los primeros protocolos que se mimetizó a la parte clínica en investigación. Este protocolo ayuda mucho a poder, pues bueno, definir si existe causalidad o no con el dispositivo médico del incidente. Tenemos el análisis de modo de falla y efecto, que es el que vamos a ver hoy nosotros. Este se ocupa mucho en INVIMA, Colombia. Hicieron una réplica en unos hospitales y se dieron cuenta que daba un puntaje, porque la diferencia que tiene este protocolo es que detecta tres cosas muy importantes: detectabilidad, la ocurrencia, y la cosa más importante es cuándo se puede predecir el incidente adverso. Entonces es más probabilístico que el protocolo Londres. Tenemos el análisis y clasificación ANCLA, que también se ocupa. Tenemos la evaluación de riesgo probabilístico y tenemos herramientas de prueba de error. Hay personas que también ocupan la causa raíz para poder definir lo que es un riesgo. Vuelvo a repetir, todavía no tenemos una definición en concreta cuál va a ser esta herramienta. Sin embargo, son las más ocupadas, pero no son las únicas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla comparativa, ¿no? Vamos a comparar los diferentes protocolos de análisis de riesgos. Si se dan cuenta, en la primera columna, ANFE cumple casi con todos los criterios, que es: necesita la formación de equipo multidisciplinario, necesita un diagrama de procesos, es decir, cómo se va a llevar esa gestión del incidente adverso. Se identifican fallas en causas de por qué ocurrió este riesgo, cuáles son factores contribuyentes, porque es muy importante entender que a veces no puede ser solamente el dispositivo, sino también puede ser la idiosincrasia del paciente, o tal vez la mala instalación del dispositivo, o las condiciones ambientales, o por un mal uso de que el propio operario no haya leído lo que es el manual de uso de ese dispositivo médico. También la parte de definición de severidad y probabilidad, o sea, como en farmacovigilancia tenemos también gravedad y severidad, en tecnovigilancia también tenemos la parte de severidad y cuál es la probabilidad de identificar ese incidente. Tenemos la definición de detectabilidad, eso también nos permite saber cuál va a ser ese porcentaje de que ocurre este incidente adverso, cuántas veces al año puede ocurrir con este dispositivo médico, y las personas responsables con el plan de acción. No solamente es ya identifiqué el incidente, ya tengo esta herramienta, sino también cuáles van a ser tus primeras acciones, tanto correctivas como preventivas, y cada 3 meses tendrás que hacer esta revaloración para ver si este riesgo se va disminuyendo. Ojo, los riesgos no desaparecen, se minimizan. Siguiente, por favor. Creo que es el método ANFA, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué es el que propongo para poder evaluar un incidente? Uno, es un método proactivo, es sistemático para evaluar procesos, como bien lo vimos. Hay
para evaluar procesos, hay para evaluar producto, identificar dónde podría estar la falla y evaluar el impacto, es decir, cómo le afecta al paciente o al operario. El ANFES en un contexto clínico se enfoca en identificar modos de fallas potenciales de los dispositivos médicos y sus efectos colaterales que pueden tener a los pacientes. Y el ANFES se utiliza en tecnovigilancia para identificar posibles modos de falla en dispositivos, evaluar tanto su severidad y la probabilidad de ocurrencia y determinar cómo detectar estas fallas antes de que afecte a la seguridad de los pacientes. Si se dan cuenta, detecta estas tres cosas: severidad, ocurrencia y detectabilidad. Váyanse con estos tres criterios importantes que utiliza el ANFE en comparación de otros métodos para evaluar riesgos en tecnovigilancia. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué utiliza ANFE? ¿No? Primero, ANFE es una herramienta de prevención de incidentes adversos. Ya tengo el incidente, ok, voy a prevenir que vuelva a ocurrir el incidente. Se identifica cuáles pueden ser esas fallas, si esas fallas pueden minimizarse adelante, si no, ya también las tengo identificadas. Creo que se corrió. Perfecto, gracias. Priorizar el riesgo. Ahorita vamos a ver que ANFE tiene tres formas de priorizar el riesgo: un riesgo leve, un riesgo moderado y un riesgo grave o alto. Cuando nosotros presentamos un riesgo alto es cuando ahí tenemos que tomar medidas muy rápidas, y bueno, si tenemos un riesgo moderado queremos bajarlo a un leve. Debemos de tener estos riesgos siempre como leves y que nunca pasen a moderados a uno grave. Y bueno, pues a mejorar la calidad, ¿no? Recordemos que tenemos ahorita la evaluación del modelo único de evaluación de la calidad MUEC, acaba de evolucionar a otro nuevo modelo que va a entrar apenas en vigor. El 25 de septiembre de este año se hizo esa evaluación y modificación de este nuevo modelo y nos pide que la tecnovigilancia forma parte de la cultura de la seguridad del paciente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas del ANFE? El ANFE tiene 4 etapas muy importantes para poder iniciar la evaluación de un incidente. Uno es la selección del dispositivo médico. Es decir, ANFE no se puede ocupar para todos los dispositivos. Se tiene que saber cuándo sí y cuándo no ocupar ANFE. 2. La creación de un equipo. Esto es muy importante, es multidisciplinario. No solamente requiere a los biomédicos, no solamente a los químicos, no solamente a los médicos, es multidisciplinario. 3. Diagramas de proceso. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso de evaluación? Una vez que ya lo tienen estipulado, ese mismo diagrama lo pueden replicar a diferentes evaluaciones con incidentes de los dispositivos. Identificar el modo de falla, es decir, qué causó la falla de este riesgo. También la calificación. Esto pasa principalmente porque tenemos una calificación de 1 a 5 para poder 1 como mínimo el criterio y 5 como máximo el criterio. Hablando de severidad, ocurrencia y detectabilidad, tenemos una priorización de las fallas. Vuelvo a repetir, no todos los riesgos identificados van a requerir una etapa de prevención o correcciones para minimizar ese riesgo. Analizar las causas, no puede ser por falta de capacitación, falta que el equipo ya cumple su periodo de vida útil o a su vez es una nueva tecnología y no se conoce bien cómo puede ocurrir en población de post-marketing. Tenemos las medidas correctivas y preventivas una vez identificado el incidente adverso, ¿no? Y este riesgo que pudo haber causado el incidente. Resultados, eso es muy importante en los comités de tecnovigilancia hospitalaria. Siempre se evalúan estos riesgos para poder saber si este dispositivo va a continuar dentro del cuadro básico institucional o a su vez dentro del Compendio Nacional de Salud, si se puede sacar o no dependiendo qué tanto el riesgo puede afectar. Tenemos también la parte de un plan de acción. Una vez ya tenemos este riesgo bien identificado, estas pruebas correctivas y preventivas, ¿cuál va a ser su plan de acción? Se va a mantener, se va a aplicar, se va a dar capacitación, la validación de los procesos de rediseño, que esto principalmente, cuando existe esta intercomunicación entre el fabricante del dispositivo junto con el hospital, eso es muy importante, ¿no? Esta retroalimentación que a veces se queda corta, porque una vez que nosotros reportamos, porque la norma de tecnovigilancia únicamente dice se le reportará al distribuidor o en ese caso al fabricante, ellos harán toda la investigación de campo y tú nada más te esperas a que te llegue la información, cosa que no estamos haciendo. En tecnovigilancia hospitalaria, los institutos lo que están haciendo es que ellos también hacen su propia investigación y buscan esa retroalimentación entre tanto el titular como los responsables para poder llevar a cabo qué fue lo que pasó con este incidente adverso. No quedarnos como esa forma pasiva, ¿no? De, pues tú me dirás qué fue lo que sucedió, ¿no? Tenemos el reporte y la socialización de los resultados, la comunicación que debe existir principalmente entre el Comité de Tecnovigilancia Hospitalaria junto con el responsable y con la COFEPRIS, en este caso es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que lleva esta etapa de tecnovigilancia. ¿Cuáles son sus limitaciones? Como todo, van a haber limitaciones en este tipo de evaluaciones de riesgos, porque a veces no todos los riesgos van a poder ser identificados.
y tenemos problemas en ejecución del ANF. Esto es principalmente por idiosincrasia. A veces las personas dicen, oye, es que nos tenemos que juntar para poder evaluar esto del ANF, realmente me cuesta trabajo, yo no tengo tiempo. Entonces siempre he dicho, busquen gente que puedan sumarse a hacer un equipo y para que puedan ejecutar perfectamente este protocolo. Siguiente, por favor. Para esto, como bien yo les decía, la primera etapa es cómo voy a seleccionar si un dispositivo médico va a ser candidato a utilizar este protocolo. Aquí tenemos 8 preguntas básicas, estas ya están protocolizadas a nivel internacional, para que tú puedas decir si puede o no esta metodología ser utilizada. La primera pregunta es la frecuencia de incidentes adversos asociadas al dispositivo médico. Es decir, ¿cuántos reportes tú tienes de forma anual para que tú le puedas dar un score? Tienes un score de 1 punto cuando tú tienes de 0 a 6 reportes anuales. Y así va subiendo el score de 1, 2 y 3 puntos. Vamos a suponer que tienen un dispositivo médico nuevo, un tomógrafo, en el cual han recibido más de 12 reportes anuales de que no presenta una buena detección, que no salen buenas las imágenes, entonces pues pueden darle ahí 3 puntos. Tenemos el segundo, que es sobre los riesgos del dispositivo médico. Estos principalmente, recuerden que en tecnovigilancia se clasifican los riesgos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué dispositivo está el riesgo. Eso también le va a dar un puntaje. Si se dan cuenta, los dispositivos de clase 3, en nuestro país solo existe de clase 1 a clase 3. ¿Y por qué ustedes verán una clase 4? Es porque falta una armonización a nivel internacional. En Canadá existe una clasificación de tipo 4. En Colombia existe una subclasificación de la clase 2 de tipo A, tipo B. En Europa también se maneja la clasificación 4. En Estados Unidos se maneja la clasificación 3. Y México, por querer hacer esa homologación, opta por tener hasta 3 riesgos. Pero en otros países hay hasta 4. Entonces, por eso es que se incluye hasta una clase 4. Los dispositivos médicos de nueva tecnología, aquellos dispositivos que llegan al mercado mexicano, a ellos también se pueden ser clasificados si es de tipo, si respondes como si es 1 punto, si respondes como no es 0 puntos. Tenemos la utilización compleja. Aquí es más a criterio del profesional. Si se dan cuenta, entre paréntesis aparece a criterio del profesional, porque puede ser que para un profesional sí sea complejo utilizar un baumanómetro y para otro no. Y eso va a depender mucho de la capacitación. Existen alertas internacionales. Aquí existe un hueco muy grande porque nuestra autoridad sanitaria no tiene una base de datos de los dispositivos. Segundo, no existe una base de datos de alertas internacionales. ¿Qué es lo que se le ofrece o qué estamos ofreciendo en la asociación de Tecno? Es que una capacitación de cómo buscar en bases de datos internacionales este tipo de alertas y cómo ustedes pueden esto replicarlo a México para saber si su dispositivo médico en otro país sí tiene una alerta, y esto les va a ayudar mucho a poder hacer esta clasificación dentro de este protocolo. El uso frecuente, ¿qué tan frecuente es el uso? También es un criterio profesional. Si el dispositivo médico es reutilizable, ¿cuántas veces? Digo, no sé si haya profesionales que trabajan en hospitales, hay dispositivos que los reutilizan y que no es lo correcto. Entonces, también eso va a depender mucho del riesgo que tú le puedes dar, si es sí o no, y la severidad potencial del daño, es decir, qué tanto le puede hacer daño al paciente para que tú también les des ese puntaje. Esto lo van sumando ustedes y no aparece que está en blanco, no sé, pero cuando es mayor a 8 puntos, es cuando el dispositivo médico puede ser seleccionado a ser ANFE, ¿sale? Cuando sea mayor a 8 puntos, es cuando ustedes pueden seleccionar y decir, este dispositivo médico sí es candidato a utilizar este protocolo, ¿vale? Siguiente. Déjame ver si ya... No. Sí. Ok. Vamos a la siguiente parte. Gracias. El equipo podrá estar conformado por un responsable de tecnovigilancia. Eso es muy importante, ¿no? Tanto para la industria como también para la propia hospitalaria. El responsable debe ser el que encabece o el presidente, ¿no? Tiene que haber profesionales de la salud que estén enfocados al uso del dispositivo, porque a veces ponemos a profesionales que nunca han ni tocado ese dispositivo y a veces el comentario profesional o criterio profesional pues no sirve porque realmente nunca han tenido contacto con esto. Casi siempre ocupamos a enfermeras, a médicos, al responsable de almacén, al responsable de farmacias es que se ocupa, al responsable sanitario para que forma parte de este equipo de la... Ahora sí ya funciona bien. El formato ANFE permite comenzar la identificación de procesos, ya lo hemos visto, permite priorizar los riesgos,
se caracteriza por describir de forma lógica las actividades relacionadas a la tecnología. Esto es muy importante, a veces lo ocupan, por ejemplo, en Colombia, la Autoridad Sanitaria en Lima lo ocupa mucho para poder evaluar cuando son nuevas tecnologías, y el formato ANFE corresponde a la base. Pues bueno, aquí yo les hice un pequeño Excel, voy a hacer que se los pasen a todos ustedes, ya está programado este Excel, donde vamos a poder hacer un taller chiquitito de un dispositivo médico que es un termómetro, para que vean si puede ser o no seleccionado este dispositivo para el protocolo ANFE. Entonces aquí tenemos en la segunda columna un modo potencial, ¿no? Escribir cada falla su potencial, o sea, ¿qué pasó? Por ejemplo, una mala lectura, el termómetro se rompió, no existe una capacitación específica para hacer esta lectura del termómetro, eso puede ser la falla. ¿Cuál va a ser el efecto potencial? Es decir, ¿qué le va a pasar al usuario o al paciente? Eso va a generar una mala detección de la lectura, por lo cual va a hacer que demos una mala temperatura, y eso va a hacer que no le demos el tratamiento idóneo. Eso puede ser una causa, ¿no? La otra puede ser que al no manejar bien el termómetro, hablando de uno de cristal, que sabemos que por norma ya no se debe ocupar, pero hay lugares rurales donde ocupan los cristales y se rompa, puedan dañar al paciente su piel o regar el mercurio en el paciente, ¿no? También ese es un punto importante, porque a veces cuando se rompen los cristales de mercurio, los profesionales de la salud, por desconocimiento, agarran el mercurio con su mano y lo llevan. Y me pasó. Llegó una enfermera con el mercurio en las manos y me dijo, ¿qué hago yo? Primero, no lo tienes por qué agarrar, ¿no? Entonces ni saben cómo manejar también esos residuos peligrosos, ¿no? Entonces desde ese es un punto importante, porque lo podían poner como un modo potencial de falla, o sea, ¿qué causó eso? Y después tenemos el tema de la severidad, ocurrencia y detección. Como yo les decía, el ANFE detecta esas tres cosas, ¿no? Detecta qué tan severo es el incidente, detecta qué tan ocurrente aparece y qué tan fácil es que yo lo detecte. ¿Okay? Tenemos también las acciones recomendadas, ¿no? ¿Cuáles son los controles que actualmente tenemos sobre ese riesgo identificado? Y hay que recordar que esta metodología la tienen que replicar cada 3 meses para ver cómo se disminuyó ese riesgo. Para esto respondemos 3 preguntas muy importantes. Uno es, ¿qué podría pasar para poder hablar del modo de falla? Una mala lectura, un mal uso del dispositivo, un mal funcionamiento del dispositivo, por ejemplo. ¿Por qué pasaría? Es la siguiente pregunta, que eso nos va a dar la causa. ¿Por qué pasaría? Porque el personal no está capacitado, porque el personal es una nueva tecnología, porque en este caso se fue la luz del hospital, porque las instalaciones donde se colocó el dispositivo no es la forma idónea o correcta. ¿Qué podría afectar al paciente? ¿Le puede causar la muerte? ¿Le puede generar una invalidez permanente o temporal? El propio operario puede estar radiado. Entonces esas son las 3 preguntas básicas que se tienen que hacer para responder: 1, la falla; 2, la causa; y 3, el efecto. Entonces vamos a recordar qué podría pasar, por qué pasaría y qué podría afectar al paciente. Para esto, estos 3 cuadritos van a ser muy importantes. Como yo les decía, al ser una metodología probabilística, necesita números que van del 1 al 5. Si se dan cuenta de la lámina del lado izquierdo, donde dice criterio de severidad, se maneja como 1 el daño que puede generar al paciente sin ropa, es decir, casi nula, y 5 que es severo. En este caso puede generar un daño permanente o muerte, en este caso tanto al paciente como al operario. Tenemos el otro criterio, que es la detectabilidad. ¿Qué tan fácil es detectar este incidente? 1 es muy alta. Si se dan cuenta que es contraria, ¿no? Porque el primero va de 1 a 5, 1 como menos, pero en este caso cambian los criterios de detectabilidad, como 1 como muy alta y 5 como muy remota, para poder detectar yo este incidente que ocurre o que yo lo pueda ver de una forma objetiva. Y tenemos el último criterio, que es la ocurrencia, ¿no? ¿Qué tan ocurrente es que ocurra que no se identifique este incidente adverso? 1 como muy remota y 5 como muy alta. Entendiendo este cuadrito, se voy muy rápido, también me avisan y me regreso a las diapositivas. Tenemos la parte del cálculo. ¿Cómo se calcula? Ok, se dice aquí que se calcula mediante la multiplicación de la ocurrencia, detectabilidad y la severidad. O sea, esa es una multiplicación. A esto se le conoce como NPR. Este NPR es un cálculo de priorización de riesgos, donde te dice que el puntaje mayor es de 36. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú multiplicas un riesgo, por ejemplo, y no se detecta bien la identificación de la lectura de un termómetro, ya pusiste qué tan severo es,
qué tan ocurrente es y qué tan forma de detectable es y te da mayor a 36, es cuando aquí sí o sí tienes que hacer un plan de acción para minimizar ese riesgo, ¿sale? Si es menos de 36 puntos, no significa que no puedes hacer un plan de acción, sí lo puedes hacer, sin embargo no le das esa priorización, ¿sale? Entonces siempre llévense esto, si en esa multiplicación te da 36, sí o sí se tiene que hacer un plan de acción inmediato para que entonces ustedes ahí puedan decir, este riesgo tiene que ser atacado de forma inmediata. Y así tanto en su hospital como en la parte industrial puedan tomar esas medidas preventivas y correctivas sobre este riesgo identificado. Este cuadro, si se dan cuenta, no sé por qué aparece en color gris, pero debería ser verde. Va desde 1 hasta 16. Cuando marque esa calificación de 1 a 16, esa multiplicación es un riesgo leve, ¿sale? Cuando hablamos de 17, no lo marca aquí, de 18 a 32, estamos hablando de un riesgo moderado, y mayor a 36, que puede llegar hasta 125 la multiplicación, habla de un riesgo grave. ¿Hasta llegamos bien todos? ¿Sí? Perfecto. Una vez que ya se identificó el riesgo, si sabemos que es moderado, leve o grave, como yo les decía, si le da 36, estamos hablando de ya unas acciones correctivas y preventivas de ese riesgo. Por lo tanto, pues bueno, hay que hacer y designar al responsable que va a llevar todas estas actividades, ¿no? O sea, identificamos que el problema es porque no hay una buena capacitación del termómetro y a su vez da una mala interpretación de la temperatura y esto causa al paciente un mal tratamiento, que sea cuando ya respondimos todo, en modo la causa y la falla, y entonces, pues bueno, se tiene que hacer ese plan de acción para que entonces minimicemos el riesgo de grave a moderado y de moderado a leve. ¿Qué buscamos? Que siempre los riesgos queden leves, es lo que buscamos, pero a veces no se puede. Y pues realiza una nueva valoración, que como yo les decía, cada 3 meses, una vez que se identificó este incidente, hacerlo como comité para poder definir si esa acción que se propuso bajó el riesgo. Si no es así, se promueve una nueva acción correcta. Ese es un programa que lo hacemos en el hospital, o sea, como nosotros lo hacemos, ya se seleccionó el dispositivo, este dispositivo generó muchos reportes, sabemos que si es candidato a utilizar la metodología ANFE, se conforma el equipo, se forma un grupo multidisciplinario. Seguido de eso, tenemos una base de datos que se identifican los equipos y los recursos necesarios, se cuenta con registro sanitario, cuántos dispositivos del mismo existen, dónde se encuentran repartidos estos dispositivos, se determina el proceso realizado, se identifica la falla de efectos y causas, es cuando aquí ya podemos entrar al tema del ANFE, se realiza un informe inicial, es decir, estos fueron los incidentes identificados de este dispositivo y por lo tanto nosotros pues vamos a priorizar aquellas fallas que tengan mayor a 36 puntos, que son las graves, y empezamos a utilizar lo que es estas acciones correctivas y preventivas, y bueno, se hace la revaloración a los 3 meses. Es una forma muy sencilla de cómo se puede llevar este proceso de flujo una vez identificado este incidente con un dispositivo médico. Vamos a hacer un ejemplo hipotético, ¿no? Para que entendamos ya la parte teórica, ahora la parte práctica de un dispositivo. En este caso es un dispositivo médico del termómetro IXD, es inventado todo esto, con registro sanitario 120C/2017. Ha presentado dificultades en la lectura, o sea, hay 20 reportes que es difícil poder leer este termómetro. Ha presentado rupturas en el uso y manejo de los pacientes porque es un termómetro de cristal. Tiene 16 reportes anuales de que se rompe el dispositivo, ¿no? De los cuales algunos termómetros se ha vertido el mercurio en pacientes y los profesionales de la salud no saben qué hacer. Además, no se tiene conocimiento de cómo deshacerse con el mercurio. Les comentaba, llegó una vez una enfermera con el mercurio en las manos. Y por otra parte, el personal comenta en el área de enfermería que el termómetro es difícil de poder realizar las lecturas porque, si se dan cuenta, los termómetros de cristal a veces van perdiendo la serigrafía, ¿no? Con el lavado y con el uso. Entonces, no sé si es 30, 32 o 35. Y a veces es por el tiempo que les piden que hagan rápido lo que es la anamnesis en el paciente. Ahora, ¿qué se va a hacer? Lo que les comenté. Se hacen esos 3 criterios para seleccionar si el dispositivo médico es idóneo o candidato. Entonces, vamos a hacerlo todos en conjunto. ¿Les parece? Vale. Entonces, la primera pregunta dice: frecuencia de los incidentes adversos asociados al dispositivo médico. Me voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Tenemos 20 reportes por dificultad de lectura, más 16 reportes por manejo y uso de los pacientes. Tenemos 36 reportes.
Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan frecuentes son los reportes? Son 36. ¿Cuántos puntos le darían ustedes a la primera pregunta? 3. 3. Vamos sumando todos juntos, ¿sale? 3. Segunda pregunta, riesgo del dispositivo médico. Un dispositivo médico, en este caso el termómetro, ¿cómo ustedes lo clasificarían? ¿Con riesgo 1, riesgo 2 o riesgo 3? ¿No los escucho? 1, correcto. Entonces, ¿cuántos puntos le darían? 1. ¿Cuántos llevan? 4, muy bien. Tercera, ¿el dispositivo médico es una nueva tecnología? ¿Cuántos le darían? 0, pues llevamos 4, ¿no? ¿La utilización del dispositivo es compleja? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que sí? Bueno, enfermería menciona que sí, pero realmente no es. Era un termómetro. Ok, correcto. Pues, ¿qué creen que sí? Porque a pesar de todo que todos piensan que pueden leer un termómetro, a veces dejan el mercurio arriba y no le dan esa sacudida para que baje el mercurio y se lo dan al paciente. Y agarran la temperatura del paciente anterior. Entonces, sí es compleja, porque requiere una capacitación para poder clasificar y hacer una nueva lectura del termómetro. Entonces, ahí siempre hay que depender mucho qué nos dice el profesional de la salud. Si enfermería nos está diciendo que es difícil ver la lectura, entonces nosotros tenemos que hacer caso, por eso dice criterio profesional, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí sí le vamos a dar un punto más. ¿Cuántos llevamos? 5, muy bien. Vamos con, ¿existen alertas internacionales del dispositivo médico? Pues no sabemos. Entonces ahí vamos a ponerle 0. Si tuviéramos una base de datos internacional o el área de tecnovigilancia nos dijeran aguas con este dispositivo porque es difícil la lectura, ahí sí lo podríamos poner. Entonces, ¿el uso del dispositivo médico es frecuente? ¿Se usa de forma frecuente el termómetro en los pacientes? Llevamos a otro punto, ¿no? ¿Cuántos llevamos? 6, muy bien. Dice, ¿el dispositivo médico es reutilizable? ¿Se reutiliza el termómetro de cristal? ¿Cuántos llevamos? 7. Ahora, la severidad del daño del paciente. Viene la pregunta de oro. ¿Recuerdan que se rompió el termómetro, se cayó el mercurio? ¿Ustedes cómo lo clasificarían? ¿Como leve, moderado o grave? Grave. ¿Grave? Correcto. ¿Cuántos puntos le darían? ¿Cuántos puntos tenemos? 9. ¿Ustedes creen que se puede meter este dispositivo para hacer ANFE? Pues sí, porque yo les dije, a partir de 8 puntos puede ya ser clasificado el dispositivo médico. ¿Sale? Entonces, este dispositivo sí lo podemos meter a poder hacer el ANFE. ¿Vamos todos bien? Sí. ¿Alguna duda? Ok. ¿Tiene duda? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Ya, Sí. gracias. Más bien sería la clasificación 4. ¿Cuál, perdón? La clasificación 4. O sea, a ti nos daríamos a la clasificación 3 que es el total. Ajá. Pero me gustaría saber la clasificación 4. Ok, hay que recordar que los dispositivos, voy a empezar, clase 1, aquellos que no se introducen dentro del cuerpo, clase 2, aquellos que se introducen dentro del cuerpo y están menos de 30 días corporalmente hablando, clase 3, aquellos que permanecen más de 30 días y la clase 4 es aquellos que aparte de estar permanecidos dentro del cuerpo tienen aquella estructura o forman una parte como una válvula cardíaca, o sea, es una prótesis como tal, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia, porque nuestro país, México, adoptó a Estados Unidos como es de la 1 a la 3, pero en Canadá y en Europa ahí está una 4. Tienen que estar dentro del cuerpo y hace una extensión de esa estructura dentro del cuerpo, ¿vale? Esa es una clase 4. Siguiente, por favor. Quedamos que eran 10 puntos, ¿no? Sí. Me dan la siguiente, por favor. Perdón, yo lo tengo. Bueno, otra vez hacemos el mapeo de aquí. Así se va a ver el Excel que ustedes tienen. Se los van a llevar. Yo voy a pedir que les manden a todos el Excel para que hagan un ejercicio. Si tienen dudas, al final les voy a dejar mis datos y me pueden contactar. Y entonces ya está programada. Una vez que ustedes hacen el conteo, que ahorita lo vamos a hacer, les va a dar un color aquí. Les va a dar de rojo, verde y naranja. Más fácil para que ustedes sepan cuándo sí o no van a utilizar acciones preventivas o correctivas para ese riesgo. Entonces, seguimos con el ejemplo hipotético, y esto es real, o sea, ya esta parte sí es real, no es falsa. El primer punto de la columna donde dice modos potenciales de falla, ¿qué está pasando? ¿No? La primera dice dificultad de la interpretación de la lectura, ruptura del termómetro,
y desecho de mercurio. Son los 3 riesgos que hemos identificado con el uso de ese dispositivo. Vamos a empezar con primero la dificultad de la interpretación de la lectura. ¿Qué está pasando? Ok, ¿qué podría pasar en el paciente? Un diagnóstico erróneo, ¿estamos de acuerdo? Y por lo tanto, un tratamiento inapropiado, porque puede ser que el paciente sí tenga fiebre, pero no lo estamos detectando. A pesar que lo podemos tocar y decir está caliente, pero no, pues el termómetro dice que tiene 36, ¿no? ¿Ok? Hay para tanto nosotros, o en ese caso, el grupo entero dijo que tiene la severidad de tipo 2. Y cuando hablamos de la severidad de tipo 2, te está diciendo que es menor, o sea, que el daño puede ser menor, o sea, que tú ves mal una interpretación del termómetro, pues para el grupo entero estamos hablando que es menor. Para otro puede ser pues, muy grave, imagínate que tenga 40, ¿no? Y que tú identificaste mal, por eso les digo que es criterio profesional. Seguido de eso es ¿cuál fue la causa de que haya una mala interpretación de este termómetro? Pues la falta de capacitación, como yo les decía. O sea, el enfermero puede ser que sea nuevo y haya puros termómetros de cristal y no sepa cómo llevar a cabo una buena interpretación, que tiene que sacudir el mercurio, que lo debe mantener siempre de una forma parada para que el mercurio no se encuentre de forma acostada. Entonces una falta de capacitación fue la causa de que fuera una mala interpretación y eso causara un mal tratamiento inapropiado al paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan ocurrente es? El grupo entero dijo que es 1, o sea que la ocurrencia de ese efecto era 1, o sea que es casi nula, según ellos. Pero ¿cómo es posible si tenemos más de 20 reportes anuales, no? Pues sí está ocurriendo de una forma muy continua, ¿no? Algo está pasando ahí, pero bueno, eso es el grupo lo que dijo. Y después dice cuáles son los controles. Si nos vamos, y me voy a mover un poco, ¿cuáles son los controles actuales que tenemos para este tipo de riesgo? Pues hay un tema de asistencia y capacitación. Se supone que todo el personal nuevo de enfermería tendría que tener una capacitación del uso de manejo de dispositivos médicos. Ese es nuestro primer control de prevención. Pero ¿cuál va a ser nuestros controles de detección? Ninguno, porque no sabíamos que estaba ocurriendo esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué tan fácil es que se detecte? Bueno, pues regresamos a la laminita y nos vamos al tema de la detectabilidad y dice que para detectar que es una mala interpretación de la interpretación del termómetro es algo, ¿no? Entonces, si multiplicamos, chicos, lo que yo les dije, 2 por 1 por 2, ¿cuánto les da? 4. ¿Es necesario hacer acciones correctivas y preventivas para este riesgo? ¿Por qué no? ¿Quién quiera participar? Porque tiene que ser mayor a 36, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, mantienen el riesgo documentado. ¿Quién sería el responsable de llevar a cabo la capacitación? Jefatura de enfermería. ¿Estamos de acuerdo? O hasta el propio proveedor, ¿no? Si a veces es difícil leer este tipo de dispositivos, tenemos que tener una fecha compromiso para llevar esta capacitación. Y de nuevo, si se dan cuenta, creo que los tapa aquí el podo, tenemos la revaloración. Recuerden que cada 3 meses tenemos que hacer una revaloración de estas acciones correctivas y preventivas para poder disminuir este riesgo. ¿Sale? ¿Hasta que hay una duda del primer riesgo? ¿Me pudiera pedir, por favor? ¿Por qué cada 3 meses? Es una forma más sencilla de poder llevar un seguimiento. O sea, no es que esté estipulado si a 5 meses, 6 meses. Pero regularmente cuando nosotros nos juntamos en un comité, decimos vamos a hacer esto y pueden pasar los meses, hasta 6, un año, se me olvidó que tenía que hacer esta evaluación. Pues los 3 meses es lo que tú quieras a conveniencia. Nosotros pusimos a los 3 meses porque es como nos juntábamos en el comité. Hay comités que se reúnen al mes, a la semana, nosotros de forma trimestral. Pero no hay como un tiempo estipulado. ¿Sí? Pregunta, ¿este método de análisis solamente aplica para un dispositivo médico? Es decir, sabemos que en la práctica a lo mejor hay ciertos dispositivos que interactúan, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un tomógrafo con un agente de diagnóstico, con incluso un software, ¿no? Ahorita con las modificaciones. ¿Yo tendría que hacer un análisis por cada uno? ¿O puede ser que analice todo mi proceso, digamos, de un estudio, por ejemplo, de una tomografía, ¿no? Mira, lo correcto será por dispositivo, porque si te das cuenta, se identifica el equipo médico y el registro. Y recuerda que el medio de contraste tiene un registro, el tomógrafo tiene un registro y todos los demás equipos. Entonces sería uno por equipo, ¿vale?
Porque aquí en la parte superior digo, no lo mencioné y lo vi, pero es por registro y por dispositivo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos al segundo riesgo, la ruptura del termómetro, ¿no? Teníamos reportes de rupturas de termómetro, la causa como tal o potencial, el modo potencial es la ruptura del termómetro, el efecto potencial que podría causar al paciente puede ser una intoxicación, que el paciente se le meta mercurio, digo, es una forma errónea que puede pasar, pero puede pasar, por eso caso que se corte el paciente, ¿no? Porque hay cristales, ¿no? En el paciente. ¿Cuál sería la severidad? El grupo entero es un dio 3 entre todos, ¿no? O sea, y nos vamos a regresar a la tabla hiperterior. Si hablamos de severidad, un 3 dice moderado, un daño temporal al paciente, unos 3 son requeridos, ¿no? Podría causar lo que es esta ruptura. Tenemos que esta ruptura es causada por una mala manipulación inadecuada del propio profesional de la salud. Puede ser que el mismo profesional de la salud meta muy duro el termómetro, lo doble o antes de ponerse lo rompa, o el propio paciente lo está apretando muy duro, ¿no? Eso pueden ser algunas causas. ¿Cuál es la ocurrencia de que ocurre esta ruptura? El grupo anterior dijo que es 3. Si nos vamos a la parte 3 de la ocurrencia, dice que es moderada, ocurre muy frecuente, y si se dan cuenta, entre paréntesis les puse más o menos la frecuencia para que ustedes sepan. Es de una forma mensual que ocurría este tipo de ruptura. Y después tenemos la parte de pues bueno, qué controles tenemos actuales para esta ruptura. Un control de asistencia y capacitación otra vez de PONS, del manejo del dispositivo, ¿no? Uno con la lectura, otro del buen manejo del dispositivo de almacenamiento. Como tales no hay acciones de detección porque no había ocurrido eso, o sea, apenas en ese año había ocurrido estos 20 reportes por ruptura. ¿Y qué tan fácil es que se detecte? Bueno, nos vamos a la tablita otra vez, al tema de la detectabilidad, y te dice que se detecte es muy baja. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué va a ser baja? Porque que tú veas un termómetro roto, pues es fácil de verlo roto, ¿no? No es algo que no lo puedas obviar. Pero así el grupo lo clasifican. Recuerden que estos puntajes es porque todos ponen un puntaje, no es porque yo como responsable voy a decir que se quede 4 y todos se quedan callados, no. Todos tienen que dar un puntaje y tiene que haber una unanimidad sobre ese puntaje. Y al final, si ustedes multiplican 3 por 3 por 4, ¿cuánto les da? 36. ¿Creen ustedes que aquí este riesgo sí requiere unas acciones preventivas y correctivas? Pues sí, claro, ¿no? Porque es un riesgo alto y por lo tanto tenemos nosotros que actuar. Entonces este riesgo sí o sí tenemos que actuar. ¿Qué es? ¿A quién se va a quedar como responsable? A la jefatura de enfermería con una fecha de compromiso. ¿Qué acciones correctivas y preventivas? Eso va a depender del grupo. Por ejemplo, que le den capacitación al personal, el buen manejo del desecho en el caso del mercurio, ¿no? En una forma en la lectura, y todo esto tiene que estar documentado para que cuando se haga la revaloración a los 3 meses o a los meses que ustedes designen, sepan si se bajó o no, porque tienen que volver a hacer el cálculo de la severidad, de la ocurrencia y de la detección. ¿Hasta que llegamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, por favor. Gracias. En este caso, por ejemplo, estamos asumiendo que la causa es una manipulación inadecuada. Pero, ¿qué pasa en el caso de aquellas situaciones en las que los termómetros son muy viejitos, en los que los han cambiado, o quizás es un defecto intrínseco del dispositivo? Ahí también se generaría esta evaluación dentro de este mismo formato, o tendría que hacerse como previo a esto. No, en este mismo formato, porque hay que recordar que todo dispositivo tiene una vida útil y eso va a estar en la fecha técnica escrita del dispositivo. Si lo están ocupando fuera de la vida útil, es un mal uso del dispositivo y también lo tenemos que poner porque es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay que informar a aquella gente que no tenga conocimiento que los dispositivos después de esa fecha de uso pueden generar esta ruptura. Entonces también tú lo tienes que meter aquí. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna? Sí. O sea, en este caso de estos como factores que pueden ocasionar estos sucesos, ¿se tienen que realizar unos procesos normalizados de operación o nada más sería como algo de capacitación al personal o ya tendría que estar algo establecido en
en el hospital o la clínica. Ok, bueno, primero tener tus procedimientos de tecnovigilancia, y dentro de tus procesos de tecnovigilancia viene la parte de gestión de riesgos, y es donde tú escribirías este protocolo, por ejemplo, si tú quieres elegir ANFA. Y a su vez, dentro de este mismo PNO, tú pondrías que se tienen que hacer las acciones preventivas y correctivas para este riesgo identificado, y vas a poner ahí la temporalidad, cada cuánto tiempo tú vas a reevaluar eso, cuáles van a ser esas acciones dependiendo del riesgo. No sé si pude responder tu pregunta. Sí. Okay. Bueno, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, chicos. Y bueno, vamos con el último riesgo. La parte del desecho del mercurio, como yo les dije, llegó con el mercurio en la mano de la enfermera. Yo la verdad me espanté, dije, oye, eso no se hace. Entonces, ¿cuál podría ser la causa? Pues bueno, un modo potencial del desecho del mercurio, que podría causar al paciente o al propio operario pues una contaminación, ¿no? O sea, como tal, pues, estar expuesta junto por el mercurio. Como tal, la severidad, el grupo entero le dio de 3. Si nos vamos a la parte de la severidad, que ellos también se han recuperado, para mí hubiera sido un 4. O sea, porque realmente es un daño permanente en el paciente que puede pasar. Tanto tiempo puede ser que se rompe el mercurio y no se dio cuenta, y el día entero con el mercurio en la espalda. O sea, va a depender mucho, ¿no? Tenemos una causa de que existe este desecho del mercurio, es un mal manejo inadecuado de los desechos, ¿no? O sea, es un desecho potencialmente peligroso. ¿Cuál es la ocurrencia de que ocurra el mal manejo del desecho del mercurio? Nos vamos al tema del criterio de la ocurrencia. Ellos dan 3, que es moderada, es muy poco frecuente, pero ahí lo ponen de forma mensual. Y después, pues bueno, ¿cuáles son los controles actuales de prevención? Control de asistencia y capacitación de residuos. Eso es lo que supuestamente en los hospitales, cuando tú llegas, también te tienen que enseñar cuál es el manejo de los residuos biológicos infecciosos, así como también los residuos de explosivos, ¿no? Todos ustedes, cuando llegaron a sus hospitales, ¿les llevaron esa capacitación? ¿No? Entonces ahí hay un problema muy grande, no sabemos ni qué hacer cuando existen este tipo de incidentes. Entonces, el control actual es supervisión del manejo de residuos tóxicos, que eso es lo que sí ya se tenía detectado, o sea, con el área de capacitación, de prevención, dentro del hospital. En las empresas privadas también debería existir si se manejan este tipo de dispositivos, ¿no? Y bueno, si se hace la multiplicación, da 36. ¿Creen ustedes que también se tiene que hacer un plan correctivo y preventivo? Pues sí, la respuesta es sí, con base a lo que ya hemos platicado. Ahora bien, pues bueno, esto vendría siendo como que la parte del taller. Es muy rápido porque ya me casé el tiempo, pero les voy a mandar la plataforma para que ustedes puedan jugar con la plantilla. Si tienen dudas, pueden contactarme. Este es mi link, ahí me pueden buscar. Mi correo electrónico, mi número telefónico, yo contesto cualquier mensaje, cualquier llamada. Nada más me dicen quiénes son, obvio, no voy a ser los del banco. Entonces, el Coppel, ¿no? Como digo yo. Entonces, se comunican conmigo y con mucho gusto yo los puedo apoyar. No sé si tienen alguna otra duda. Si no tienen alguna otra duda, pues yo doy la palabra a la química anónima. Sí, tenemos una pregunta en Facebook. Sí. Que también estamos transmitiendo. Ah, mira. O sea, que están viendo por todo lado, ¿sabes? Entonces, bueno, nos dice que cómo nos afiliamos a la reciente asociación de tecnovigilancia. Lo dice Yadira Vargas. Sí, la química, ya vi. Un saludo, sí la conozco. Bueno, ahorita vamos a empezar con la parte ya de... tenemos ya el logo, tenemos ya la asociación lanzada, apenas estamos haciendo la página y el acta constitutiva para que hace efecto legal. Una vez que salga, yo me comprometo a pasarlo al grupo de farmacéuticos o quien se quiera contactar conmigo y se puedan inscribir, ¿vale? Estamos en esa parte de validación. Y otro comentario comercial antes de... van a proyectar ahorita, este es el código de clase de Classroom, para que puedan entrar ahí y descargar el archivo que acabo de mencionar, la química. ¿Sí? Creo que no se ve. ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver, un poquito más abajo, al centro. O sea, ellos tienen que meterse con esta. No se les Sí, puede. nada más con el Classroom. Ustedes entran al Classroom y copian la clase, el código de clase, y ya entran directamente a la clase y ahí pueden descargar el archivo. Para que los que no sepan, igual no saben qué es el Classroom. El Classroom está en su Gmail, quien tenga Gmail. Hay un apartado que dice Classroom, se meten y van a encontrar archivos. Entonces tendrán que colocar ese código, ¿vale?
Bueno, pues si ya no hay más dudas, les agradezco mucho su participación, su asistencia. Espero les haya gustado el taller. Y pues fue muy rápido. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para esto? Bueno, ya, vamos a aprender. En nombre del Comité de Medical Expo, le damos su recomendación de este maestro. Y por parte del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos, pues muchas gracias también por habernos dado aquí la oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Les vamos a dar unos minutos de receso. Si gustan, ya en un momento más les avisamos para que puedan darse una vuelta en lo que empezamos con la siguiente ponencia. Nada más no se me vayan a ir todos, porque que tienen que regresar. Ya le doy finalizar. Sí. Eso de que tiene la conexión lenta.